Lo que el día de hoy queremos descubrir entre todos es que hay algo en común con el público. Si bien es cierto, todos nosotros trabajamos para un público y a este público nosotros le predicamos, le hablamos, pero al principio tenemos que endulzarlo con algo a nivel profesional para que vean y digan, ah, mira, estos no son cualquier improvisado, sino que realmente tienen un proceso de profesionalidad, de, si es que existe la palabra, discúlpeme, o un tema de perfección en cuanto al talento. Y entonces, vista esa realidad que hoy en día estamos viviendo, todos a nivel de Latinoamérica, de Sudamérica, ¿qué necesidades encontramos en nuestro hermano para poderle predicar? O sea, ¿cuál es la necesidad base de la cual estamos viendo hoy en día? Entonces, yo creo que esa pregunta es la vital para poder entender y en base a eso poder desarrollar todo después el tema del mensaje, ¿no? Entonces, el día de hoy más o menos vamos a hacer una especie de conversatorio en esta media hora que nos queda del programa, del segundo programa, porque ya superamos el piloto con gran acogida. Entonces el tema es poder debatirlo, vamos a hacerlo como en el colegio, vamos a hacer para un tema de orden. Si alguien quiere levantar la mano, yo voy a ser el moderador, lo voy a decir por nombre y apellido, y ahí vamos tomando la palabra, ¿no? Sí, lo que yo encuentro bueno, mucha soledad, mucho ánimo de buscar eh, algo que les llene la espiritualidad. Yo ahora estoy dando clases, particularmente por Zoom, y muchas personas me preguntan, porque, o sea, les atrae quizás mi carisma. Entonces es como que hay gente de muchas religiones en mis grupos y de muchos países, de muchos lugares. Entonces me preguntan, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan...? Y entonces esa es mi oportunidad de evangelizar. Esa es la oportunidad de decirles, bueno, yo soy así porque yo estoy en un ministerio de danza y bueno, esto, y entonces les hablo a partir de ahí y ellos quedan como con algo interior y bueno, ese algo interior les ayuda para esa espiritualidad que necesitan. Hoy hay mucho hambre de espíritu y creo que es eso un poco. Muchas gracias. Alguien más que, gloria a Dios, alguien más que desee compartir algo más para ver un poco frente a esta realidad. Carmen, por favor, te escuchamos. El Ahí sí, micrófono. Ah, ya, ya. Sí, ahí justo te sí. iba a decir dónde podías ubicar el micrófono y toda la pantalla. Vale. Eh, bueno, la verdad es que me he dado cuenta en este último tiempo en que estamos con este tema de la pandemia que la vida nos ha cambiado a todos en 360 grados. Y por lo mismo, las personas que estábamos más acostumbrados a vivir hogar, o sea, familia, hogar, casa, trabajo, y como que era nuestro círculo vicioso, hoy día esas personas se han volcado a buscar la compañía que antes tenían con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, se han volcado buscando eso en las redes sociales y se están dejando acompañar mucho por las falsas amistades. Entonces hay mucho sentimiento de soledad, creo que la persona está perdiendo la fe, que se está cuestionando muchas cosas hoy en día, el porqué de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo, y es ahí donde yo como servidora me pregunto, ¿cómo podemos nosotros llegar a esas personas por el medio que ellos o ellas están utilizando, que son estas redes sociales? Hoy día las personas se volcaron a las redes sociales, se volcaron al internet, abuelitos que ni siquiera conocían la tecnología, hoy día sí la conocen, y es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, para poder llenar esos espacios que estas personas andan buscando, que en general, como decía nuestro hermanito Ryan, parece que es el nombre, sí, llenar esos espacios de soledad que tienen nuestros hermanos y la soledad, llenarla, por supuesto, con amor de Cristo. Gloria a Dios. La siguiente pregunta que podríamos hacer es cómo podríamos ya ahora, entrando más a tallar a nuestro propio tema,
¿cómo podríamos llegar hacia ellos? ¿Cuál es la idea que ustedes más o menos están desarrollando o que todos nosotros estamos desarrollando para poder llegar a ellos? Porque si bien es cierto, efectivamente acá cada uno habla de lo que conoce, efectivamente hay un tema de soledad muy fuerte dentro de todos, ¿no? O sea, estamos entre nuestros familiares, estamos dentro de nuestra casa, pero no podemos hablar. O sea, o mejor dicho, hay varias cosas que aún no se han podido perdonar dentro de la familia y eso hace que entre nosotros busquemos más allá afuera, ¿no? Entonces, hay un sentimiento de soledad muy intenso. Entonces, ¿de qué manera ahora nosotros podemos evangelizar a través del arte o podemos llegar, de qué forma, cuáles más o menos algunas estrategias que hayan podido emplear o alguna necesidad que ustedes están viendo que tal vez no haya sido cubierta y que ahora podríamos formarla, ¿no? Entonces, esa es la siguiente pregunta de ir dándole vuelta a la madeja, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Nosotros estuvimos como al principio, creo que acá en Argentina, no sé cómo habrá sido en el resto de Latinoamérica, pero al principio fue como, ¿qué pasó? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y a medida que fuimos caminando, nos fuimos dando cuenta de que aparte de todos esos sentimientos que la gente tenía, bueno, también no era tiempo perdido, sino que era tiempo para uno, para orar, para interiorizarse. Somos todos iglesia en casa, entonces la renovación carismática empezó a transmitir diferentes programas y nosotros veíamos que los alumnos también, o sea, como que los alumnos de repente no sabían qué hacer, entonces inauguramos esto desde la escuela, empezamos con la escuela en línea. No solamente para los alumnos que ya estaban inscriptos en forma presencial, sino que lo abrimos para toda la Argentina. Y bueno, desde la escuela ahora estamos trabajando con alumnos de Córdoba, de la Patagonia, hay personas del interior de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, y esta oportunidad que yo le veo es que, bueno, que hay un montón como que ya se quitó el miedo y como que ya están listos para más y o sea, para que nosotros desde cada uno de nuestros lugares podamos transmitir a Dios desde todas nuestras artes. Lo que yo veo es que hay mucho de poca cosa. O sea, que nosotros desde las diferentes disciplinas que cada uno tiene hoy acá dentro de este Meet, ¿no? Como teatro, como música, como danza, son cosas que todavía no están desarrolladas dentro de la web. Y yo como docente, soy docente de catequesis, de jardín, de primaria y de secundaria, y yo veo que colegas míos y dentro de las parroquias que nosotros el año pasado hacíamos los diferentes retiros en esas parroquias, hoy nos están pidiendo, ¿no? Que hagamos actividades, teatro, que hagamos canciones. Por ejemplo, hay hermanos que no tienen ministerios de música en la parroquia, entonces nos piden que grabemos las canciones con coreografía y que se las pasemos. Entonces, vimos que desde nuestros hogares podemos hacer absolutamente todo. Y ahora estamos desarrollando otra idea también para evangelizar, que si Dios quiere, prontito la vamos a tener en las redes, pero el objetivo como docentes y viendo la necesidad de los docentes de alrededor nuestro, estamos viendo eso, ¿no? Como que ahora es el momento de títeres, es el momento de arte, es el momento de danza del espíritu, es el momento de todo eso, que hoy creo que hay una necesidad muy grande y que podríamos llevar a Jesús a través de todas estas artes hermosas, ¿no? Eso. Jorge, por favor, tienes la palabra. Jorge Tarifa. Esta pandemia nos trajo una maldición y una bendición. Para los hijos de Dios, todas las cosas que suceden vienen a bien, dice, o pueden ser utilizadas para el bien. Y yo creo que en este tiempo una de las cosas que ha sucedido con la iglesia se ha despertado a meterse en los medios, a utilizar los medios. Pero hay un problema. Y el problema es
decir bien ya entre los medios era lo que tenía que hacer. Y la realidad es la siguiente: para nosotros, los que queremos evangelizar a través del arte, el desafío debe ser mucho más grande, porque nosotros estamos llamados a darle más calidad a lo que estamos haciendo y sin ánimo de ser ofendidos, preguntarle a los que saben si lo nuestro es un material agradable, bello, perfecto, para impactar al mundo, no adentro de la iglesia, porque adentro de la iglesia a todos les va a parecer lindo, porque muchas veces, esto lo decía yo cuando hacía mis historietas para la Renovación Carismática, y todos me decían, qué lindo tus dibujos, pero cuando los mostré a artistas que dibujaban cómics de verdad, me dijeron, esto es mediocre. Entonces yo me di cuenta de una cosa: no tiene que ser que en el país de los ciegos el tuerto es rey, no tiene que ser así. Nosotros tenemos que buscar dar lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y para eso tenemos que capacitarnos, informarnos y pedir que nos evalúen. No ofendernos, no enojarnos, para que este mensaje que Dios está pidiendo que lo hagamos a través de las redes en este momento histórico tenga cada vez mayor calidad. Eso es lo que yo siento personalmente en este tiempo. Jorge Iván y Daniel Ábalos después, que ahorita levantó la mano primero él, por favor, no se peleen, no se peleen. ¿Qué es lo que está buscando la gente? Que era la primera pregunta. Benedicto XVI dice eso. El deseo del hombre siempre ha sido Dios. El deseo del hombre moderno, lo que pasa es que el hombre moderno, antes había la humanidad no conocía a Dios, pero eso ya pasó. Ahora la humanidad quiere desconocer a Dios. Es no reconocerlo, no encontrarse con él. Pero dice Benedicto, pero como la iniciativa de ese encuentro no es del hombre, sino de Dios, Dios ha puesto en el corazón de todos los hombres, creyentes y no, un deseo y un anhelo de la felicidad plena. Y eso es lo que la gente está buscando. Y lo está buscando desconociendo a Dios. En yoga, nueva era, juego, bueno, un montón de cosas. ¿Listo? En los vicios, en muchas cosas. Entonces, lo que debemos hacer nosotros como iglesia es al mundo que desconoce, nosotros ser la luz que reconoce. ¿Sí? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Lo dice el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. En Pentecostés la iglesia recibe el Espíritu Santo y entiende que su misión es la misma misión de Cristo crucificado y resucitado. ¿Sí? Nosotros como artistas, como católicos, no podemos hacer nada distinto que anunciar el reino. No lo construimos, ¿sí? No lo edificamos, no lo gobernamos, eso lo hace Jesús. Nuestra misión es anunciar. Y en la segunda pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Tenemos que ser como el profeta. ¿Sí? Señor, pon en mi boca tus palabras. Entonces, en la disponibilidad. Yo siento que ahora todos tenemos un afán de estar en las redes sociales, ¿sí? Pero es que estar en las redes sociales no es ser arte. Antes que estar, tenemos que ser. Y creo que este tiempo debemos dedicarlo a hacer menos lives, ¿sí? Y más conversatorios como estos, ¿sí? Más cursos, talleres, más trabajo de estudio, ¿sí? Entonces, es que yo antes iba y hacía muchas conferencias, pero le dedicaba a preparar las conferencias 2 o 3 horas a la semana. Pero como ahora estoy en casa, entonces le voy a dedicar 10 horas a la semana, ¿sí? Voy a estudiar nuevas cosas. Yo antes iba y tenía un parlantico, pero entonces me voy a poner a estudiar sonido porque, ojo, esto de la virtualidad no nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Vamos a tener que volver a salir a la calle, ¿sí? Nos vamos a tener que decir, como decía San Antonio de Padua, que aunque le echaran veneno en la sopa, se la tomaba. Así el COVID esté alborotado, nos va a tocar salir en el nombre del Señor,
porque es allá afuera donde está el enfermo, es allá afuera donde está el pobre, es allá afuera donde está la persona desorientada, ¿sí? Pero tenemos que salir de esta pandemia, como dice Jorge, profesionales, ¿sí? ¿Sí? Profesionales. Y en la Biblia hay una cosa bonita y es que el profeta es el semiprofesional. Ojo y verá, Antiguo Testamento, un semiprofesional de Dios es un profeta. ¿Y quién es un profesional? El discípulo, que es profeta, pero ante todo tiene un Señor. Y a veces se nos olvida que el Señor nuestro es Jesús. No, en mi caso no es la cuentería, yo cuento cuentos, no es la cuentería, ni es los títeres, ni es la música, ni es el cómic, ese no es nuestro Señor. Nuestro Señor es Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer. Cumplir la misión de la iglesia y decirle en este momento, Señor, instrúyeme, ¿sí? Estamos en una cuaresma evangelizadora, donde tenemos que instruirnos, porque el desierto que viene post pandemia es al que debemos ir nosotros a evangelizar y a tirar la semilla, y una caerá y otra no caerá. Yo me quería ir un poco a lo técnico, que justo es lo que si bien está bellísimo todo lo que mis hermanos están diciendo, quería ir hacia la parte meramente artística en este momento, porque hemos visto que grupos de teatro no han sabido todavía cómo plasmar lo virtual o la interacción. Entonces, a veces ese detalle, cómo plasmar un escenario que tenemos que solamente es primer plano, ¿no? Que a veces no lo hemos todavía plasmado a algo concreto hacia las redes todavía, ¿no? Todavía vemos grupos que han estado poniendo un escenario atrás, o sea, me refiero al teatrín atrás o alguna propuesta, pero a nivel de lectura visual es totalmente diferente, ¿no? O sea, eso nos obliga drásticamente a proyectarnos de otra manera, otra textura, ¿no? Como exploro la danza también a nivel, en un espacio, en una cámara así pequeña, ¿no? Porque si bien la danza carismática es, obviamente, pues, tendríamos que grabarla, o sea, a eso es lo que yo que voy, ¿no? ¿Cómo podemos plasmarla? Tal vez desde que solamente se vea las manos, de que tal vez grafique tal vez una parte de, no, es difícil entre los planos. Entonces, nos obliga a explorar más allá de lo que no es solamente grabarnos, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando acá en nuestro país, acá tenemos 2 canales católicos en el país, pero recuerdo que hicieron una vez un programa de títeres, y yo vi el programa y era media hora del programa con una cámara puesta encima nada más de la obra de títere con su telita. Entonces yo decía, esto no puede ser una adaptación de teatro de títeres cuando tienes una media hora o 20 minutos de solamente una pantalla y los títeres allá. O sea, no puede ser así. En nuestro riesgo, obviamente, está el evangelio, pero el formato nos está obligando a otra cosa, que tenemos que indagar y que tenemos que no solamente es grabarnos y bailo o grabarnos y hago mi títere, es indagar en ese lenguaje que todavía no estamos encontrando. Yo creo, así una autocrítica así en general, todavía no hemos encontrado eso como evangelizadores. Sí, el formato ha cambiado bárbaro, entonces no está, todavía yo creo que ese es uno de los retos primeros. Hay una preocupación bastante también de lo viral. Yo siento eso muchísimo de los artistas, de toda la gente que queremos hacer evangelización. Hay una preocupación de lo viral y entonces el de compartir constantemente, pero a veces también llega una saturación. Entonces, más parece una autopromoción de nuestro ministerio. Entonces, eso también nos hace parecer que estamos desesperados para que consuman lo que yo hago. Entonces, ese también es otro problema, que hay que ir dosificándonos, ¿no? Es una autocrítica que yo creo que yo también cada vez que publico algo, ay, Dios mío, no lo hagas, en este momento no, vas a autopropagar, te estás promocionando nada más. Y todos los días, Señor, ilumíname, porque yo no quiero estar, que no parezca eso, ¿no? Porque a veces, y yo creo que es una de las cosas que
al menos como autocrítica y que veo todavía. No hemos sabido todavía aprovechar las redes en su totalidad. En las misas es una cosa, ¿no? En las misas, obviamente, pero a nivel artístico, que es lo que compete en este momento, creo que todavía no lo hemos logrado, todavía no. Así que, como primera autocrítica, mía, me da culpa. Luis, de Rúa. ¿Qué tal? Esta pregunta, bueno, las dos preguntas que han hecho, me hizo un poco pensar en cómo se inició esta pandemia en general en todos los países. Primero, como decía, ¿no? La necesidad de la felicidad y la tranquilidad de la gente, ¿no? Porque todos viven con miedo, ¿no? Y en un inicio muchos de los evangelizadores, cuando abrieron sus redes, mucha gente comenzó a entrar, ¿no? Y después cambió cuando comenzaron la etapa supuestamente que dejaron salir a la gente, ¿no? O sea, y ya la gente hasta se olvidó que había lugares en las redes, capaz como pasó también un momento en ¿no? Vengo a adorarte, haciendo adoración, porque el principal artista ahí es Jesús, ¿no? El que canta está a un costado y Jesucristo está en Eucaristía ahí, ¿no? Y todos los están viendo a él, es el principal. Y hasta eso pasó, ¿no? Ya la gente no quería entrar a la adoración de todos los días, un tiempo, porque ya podían salir. Eso ha pasado, seguro a muchos de ustedes en algún momento ha sucedido que ha bajado eso, que es como un indicador también, ¿no? Para darnos cuenta un poco de cómo la gente tiene esa mirada hacia Jesús o hacia la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, creo que a nosotros también nos dio como un baldazo de agua fría para entender lo que buscamos o necesitamos es mucha formación espiritual. La formación espiritual, no solamente en nosotros, sino impartirla a los hermanos. Y esa formación espiritual tiene que utilizar estas herramientas pedagógicas, se puede decir, que es este tipo de evangelización, que es la evangelización creativa, utilizando el arte, utilizando la música, el teatro, y entonces ahí es donde comienzo a reflexionar, me hizo reflexionar que, ¿verdad? Tenemos que comenzar a cambiar, ¿no? Como decía Jorgito, escribía por ahí el formato, ¿no? El formato que estábamos establecidos, cambiarlo así rotundamente, pero teniendo la mirada a Jesús, ¿no? Jesús ha sido un creativo en su totalidad para poder evangelizar, ¿no? Hablando en parábolas, utilizando muchos ejemplos, y creo yo que en la unidad entre nosotros podemos hasta mejorar, ¿no? Creo que la unidad de los evangelizadores creativos y el apoyo entre nosotros podría hacer que rompamos esa duda de cómo hago, ¿no? Pero si tú tienes un hermano que te puede apoyar en esto o te puede orientar, capaz en usar los títeres, o capaz un hermano que te puede ayudar con un collage, o un hermano que te puede ayudar en lo que es el diseño, que te pueda orientar, dar esos tips. Entonces, creo yo, justo lo que hablaba mucho el actual obispo del Callao, que justo tuvimos un encuentro último, nos pedían mucho la unidad. En estos tiempos, nosotros como evangelizadores tenemos que estar unidos. ¿Para qué? Para que cuando pase esto, de cómo nos cuestionamos, de cómo tenemos que hacer, creo yo que estando unidos, esto va a mejorar. Y lo que pienso también es que justo hablaba el hermano Jorge Iván, que cosas muy interesantes que verdad me parecen en concreto, ¿no? Es verdad, ¿no? A veces nos gana nuestra parte humana, ¿no? Porque esa es nuestra parte humana, ¿no? Ver quién da más likes, ¿no? O quién ha entrado a mi página, cuántas reproducciones tenemos. Es nuestra parte humana, totalmente 100%. Y lo vamos a pasar todos. Pero cuando recibimos la formación, es donde encontramos el equilibrio. Cuando estamos en adoración, encontramos el equilibrio. Cuando estamos orando el rosario en forma virtual, ya de que te creas el santurrón, se va a un costado, ¿no? Ya estás ahí unido con la gente, mostrando tu humanidad que necesitas de Dios. Y más aún, si por ahí, como les digo, hay teatros o cosas que creativo, creo que va a mejorar. Justo yo les lanzo una idea que había nacido después del encuentro que tuvimos en Chile con Luisito, con Jorge y con Daniel,
quería cambiar el formato de Hoy Vengo a Adorarte, porque solamente Hoy Vengo a Adorarte era el concierto nada más. Músicos que venían a cantar al inicio, haciendo alabanzas, y después venía el Santísimo, y yo estaba pensando en algo que capaz muchos lo han estado haciendo en otros lugares, pero se metió en la cabeza en hacer capaz una procesión como un corso antes de la adoración, con los muñecos que hace Jorge gigantes, ¿no? Adelante, Jesucristo Eucaristía, ellos atrás haciendo toda una procesión por todo el distrito, la organización, llegar al lugar de la adoración, recibido por danza, similar a lo que se hizo ese día en el retiro de los Vázquez, ¿me acuerdo? Pero llegando así, adorando, y los músicos recibiendo a Jesucristo Eucaristía con las danzas, y por ahí en un intermedio un teatro referente a la adoración, ¿no? Cómo se inició, de dónde viene, ¿no? Entonces, todo eso se me vino para este año. Pero creo que Dios, Él conoce sus caminos, y Él creo que quiere primero que conozca más. Y mire, estoy aquí. Que conozca más de lo que soñé, lo que me proyecté, y conozca más de ustedes, ¿no? Que ustedes manejan tanto esto. Entonces, creo que en estos tiempos, como le dijo el hermano de Jorge Iván, es tiempo de formarnos, tanto lo espiritual y también lo profesional, mejorar más, para que después cuando salgamos, después que termine esto, Dios mediante todos vivos, que supervivimos todo, bueno, lo que el Señor designe también, podamos ir con todo, ¿no? Así haciendo lío como nos pide nuestro Papa, ¿no? Entonces, ese es más o menos un aporte, ¿no? Amén. Jorge Tarifa. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Bueno, llegamos prácticamente a la hora. La idea de esto de achicar los tiempos es que para que nosotros sigamos masticando estas cosas maravillosas que están diciendo los hermanos. Y de lo que yo me alegro y me gozo en Cristo, es de que los cristianos, nosotros, los católicos, para convertirnos no nos sacamos el cerebro y lo tiramos, sino que tenemos que ir pensando, meditando estas cosas que nos decía Jorge, Dani, ¿sí? De que nosotros tenemos que evaluar esta nueva manera de evangelizar, ¿no? Y son desafíos que ellos nos dejan para evaluar. Primero, para ser evangelizadores a través del arte, evaluar cómo está tu relación con Jesús en este momento. Porque sí, cuando nosotros nos hacemos un encuentro personal con Él y demás, pero a mí esta pandemia me hizo reevaluarme mi conversión, ¿no? Eso primero. Y lo segundo, lo que Dani, ¿no? Es verdad. Nosotros pensamos, siempre se hizo haciendo no, tenemos que también escuchar esto que decía, por ejemplo, Dani, con respecto a, tenemos que pensar en el formato, en la forma, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, nos diga cómo transmitir el mensaje, ¿no? Y bueno, seguir masticando esto que vimos. Hay 2 videos subidos más este que lo vamos a subir. Yo les pido que los vean, el que no vio los videos anteriores que lo vea, para que sepa de qué estamos hablando. Es muy rico lo que está saliendo, y que podamos tener estos encuentros de 1 hora cada 2 semanas, dentro de 2 semanas tenemos el otro, y seguir compartiendo así cosas y conociéndonos y discerniendo qué quiere el Señor de nosotros. Yo el día de hoy me quedo con una frase que me ha impactado, que justo el Señor se la puso en boca a Jorge Iván, pero en mi corazón era, bueno, la palabra del Papa, ¿no? De que el ser humano ahora está tratando de ya no ver a Dios, y está tratando de llenar ese vacío con algo más, ¿no? Porque el llamado es el de Dios. Entonces yo creo que ahí está la necesidad, y ahí está el hecho de pedirle al Señor cómo vamos a comunicar el mensaje, y que aparentemente parezca al principio que no, pero al final después se den cuenta que sí era el Señor el que estaba ahí disfrazado. También igual algo que yo he podido observar, haciendo un resumen general de todo, es el tema de que efectivamente el estar en un recuadrito de 16 por 9
es un tema de un nuevo lenguaje, que es un lenguaje audiovisual, con planos, con encuadres, con ángulos, con un tema en el cual más es cinematográfico, ¿no? Entonces, me acuerdo yo que he visto muchos documentales de danza y cosas así que se pueden combinar justamente lo que bien ha dicho Daniel, ¿no? El tema de las manos, el tema de cómo es que la luz entra, o sea, es una pieza de arte de manera secular, pero podemos ir indagando más allá. Entonces hay que pedirle al Señor poder justamente formarnos más para darle lo mejor, ¿no? La unción y la excelencia, las dos cosas para Dios. Bueno, no sé si alguien desee comenzar con esta oración o Jorge, coméntanos o quieres comenzar con oración, no sé, porque ya el tiempo nos está matando. Sí, no, pero para terminar, a mí sí me gustaría que pudiéramos empezar a tener como un itinerario, ¿sí? Yo sé que la mayoría han leído, pero sería muy bueno que nos pusiéramos una tarea para dentro de 2 semanas, y es porque durante varios encuentros vamos releyendo la carta apostólica del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, que esa carta tiene una riqueza teológica y para nosotros nos puede ayudar mucho a... Entonces, empecemos con la introducción de esa carta y para dentro de 2 semanas traemos lo que esa carta esa introducción nos haya suscitado, ideas, reflexiones, y así podemos ir leyendo de a poquito, además de otras preguntas que van surgiendo entre todos, para poder ir también profundizando, porque esta cartica está muy bien cimentada en la palabra del Señor, entonces también es bueno que podamos hacer esta semana de oración y estudio para poderla compartir entre todos. Entonces, eso es como lo que quería hacer. Y entonces pongámonos en manos del Señor, pongamos el corazón abierto, a agradecer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, porque tú estás hablando a través de los corazones de tantos hermanos y hermanas que están dispuestas a alabarte y a bendecirte. Señor, queremos ser artistas como Marta, que están pendientes de todo y de que todo salga bien, pero queremos ser artistas también como María, que hemos escogido la mejor parte y es estar a tus pies. Ayúdanos, Señor, a que seamos verdaderos artistas, Marta y María siempre a tus pies, porque ellas estaban juntas, Señor. No fuiste a la casa de una y a la casa de otra, fuiste a la casa de ellas. Yo creo que aquí hoy nos estás diciendo, artistas, he venido a vuestra casa. Quiero estar con ustedes y quiero dejarme ungir los pies con el perfume de su arte. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, Jorgito, una cosita así, lo repetimos, este desafío está buenísimo. Leer entonces Evangelium Gaudium, es decir, la introducción y por lo menos el primer capítulo como... Bien. Leerlo, subrayarlo y que el Señor nos reinspire, ¿sí? Maravilloso. Si alguien no lo tiene, por favor que avise para ver si lo buscamos por PDF o algo por ahí, lo pasamos también por el grupo WhatsApp para poder estar todos juntos. Sí, yo lo puedo buscar. Vatican.va, escriben el documento y está ahí. Amén.